componentes, digamos, funcionales muy reconocidos. El sistema voluntario, somatosensorial, y el autonómico involuntario, que es el llamado neurovegetativo. Y en verdad la neurología de este sistema es básico porque nos permite manejar una gran diversidad de más fármacos para otros sistemas. Ahí un pequeño esquema donde estamos teniendo un particular de lo que es el sistema nervioso autónomo con sus dos componentes básicos. Ustedes conocen el simpático adrenérgico y el parasimpático colinérgico, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que recordar que la transmisión de los impulsos nerviosos en nuestro organismo hace uso obligado de los llamados neurotransmisores. Neurotransmisores son agentes biológicos, ¿no es cierto?, moléculas biológicas que existen naturalmente en nuestro organismo y que son aquellos que participan en la transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona o de neurona a una glándula, por ejemplo, o a un músculo. ¿Sí? Entonces, existe la famosa transmisión neurohumoral, que implica el uso de los neurotransmisores. El sistema nervioso autonómico, saben ustedes, que tiene una vía de entrada y una vía de salida. La vía de entrada se llama vía aferente, de afuera hacia adentro, y la de salida la vía eferente, de dentro hacia afuera. Y hay aferentes, sustancias que participan en estos dos caminos. La vía aferente hace uso de la sustancia P, del glutamato, el péptido intestinal bajo activo y otras sustancias. En cambio, la vía eferente depende si es que es el sistema simpático o parasimpático. Pero antes debemos señalar el rol importantísimo que tiene, buenas tardes, que tiene el hipotálamo. El hipotálamo en verdad es el eje integrador del sistema autonómico y participa en funciones básicas para la vida. El hipotálamo se sabe que es una de las estructuras evolutivas más antiguas que tenemos y que en verdad es el soporte de funciones básicas para la sobrevivencia. Entonces es un integrador fundamental del sistema especialmente aferente primario. Entonces en el sistema eferente tenemos estas dos dimensiones, digamos, la simpática y la parasimpática. El simpático también llamado toro corporal y el parasimpático craniosacro, ¿cierto? Aquí hay que hacer una distinción, fíjense acá. El grado de actividad del sistema simpático generalmente es variable y muchas veces es explosivo. ¿Sí? Y después entra como un sistema de apagado. En cambio, el parasimpático tiene una actividad permanente, habitual, cotidiana, discreta, no localizada y nunca es abrupta. Siempre es una actividad prácticamente lineal. Aquí, simplemente para recordar que hay sustancias endógenas que son las que median, o sea, son mediadores de estos dos subsistemas. La acetilcolina es el neurotransmisor por antonomasia del sistema parasimpático. Y el sistema simpático tiene como mediador fundamental la neurotransmisora la noradrenalina. Aquí solamente es la acetilcolina como algo exclusivo, pero aquí también existe la adrenalina. O sea, el adrenérgico tiene dos neurotransmisores o mediadores, la noradrenalina y la adrenalina. Pero ¿por qué solamente resaltamos la noradrenalina? Porque funcionalmente la noradrenalina participa en el 95% de todas las acciones adrenérgicas. La adrenalina solamente con un 5%. Fisiológicamente, pues la noradrenalina es la más importante. Aquí están sus respectivas indicaciones en cuanto a fibras nerviosas. Un pequeño recuento de receptores, ¿no? Tenemos para el sistema parasimpático los llamados receptores colinérgicos y para el simpático serán los colinérgicos, ¿no? Los receptores colinérgicos son de dos tipos: los muscarínicos y los nicotínicos.
Los muscarínicos, por ejemplo, sabemos que son de 5 subvariedades. M1, M2, M3, M4 y M5. Se darán cuenta que algunos están en ganglios autonómicos, algunos otros en fibras nerviosas y otros en glándulas. ¿Sí? En glándulas. Los nicotínicos son de dos tipos, subtipos, el nicotínico muscular y el neuronal. De otro lado, los adrenérgicos, eso ya es ampliamente conocido por ustedes, son de dos tipos, alfa y beta. En los alfa hay subtipos, acá señalado por favor, A, 1B, 2A y 2B. Aquí están también sus sitios efectores, pero quiero que se fijen en este detalle. ¿Ya? Dice acá, los receptores alfa son generalmente excitatorios, activan las funciones, a diferencia de los beta que son generalmente inhibitorios, pero generalmente no significa exclusión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí los alfa 1, A, 1B o los A son excitatorios, pero este de acá, los alfa 2B particularmente, más bien fíjense ustedes, a pesar de que son agonistas, activan los receptores, los fármacos que actúan sobre estos receptores, pero más bien producen una respuesta contraproducente, disminución de la eferencia simpática, ¿sí? O sea, aquí se paraliza el simpático, deja de actuar. Este es un detalle que se evidenció cuando se trabajaban con fármacos como el alfa-metil-dopa o incluso la clonidina. Se sabía que estos fármacos actuaban y estimulaban los receptores alfa. Antes solamente se pensaba que existía solamente una cantidad de receptores alfa y que no tenían ninguna particularidad. Estos son tipos de receptores. Y cuando se empezaron a trabajar con estos fármacos, decía el alfa-metil-dopa y la clonidina, y se sabía que eran agonistas alfa, entonces se esperaba que tal como lo hace la adrenalina o la noradrenalina, que son agonistas alfa, entonces la respuesta debería ser una vasoconstricción mucocutánea potente, ¿sí? Y obviamente un incremento de la presión arterial. Ahora, repito, se sabía que el alfa-metil-dopa y la clonidina también son agonistas alfa, y obviamente se esperaba que incremente la presión arterial. Pero se encontró de que no era así, que más bien producían una disminución, una caída de la presión arterial. Así que esto resultó es paradójico, contraproducente y complejo. Se tuvo que trabajar mucho tiempo e investigar y se encontró que había subvariantes de receptores alfa, que había alfa 1 y alfa 2, e incluso alfa 1A, alfa 1B, 2A y 2D, que son lo que se conoce ahora. Y se encontró que precisamente los alfa 2 no producían la vasoconstricción que sí se produce estimulando los alfa 1. Y más bien cuando se estimulaban los alfa 2 se disminuía la eferencia simpática. O sea, es como si se bloquearan todos los sistemas nerviosos simpáticos y dejaba de trabajar. Y al no trabajar el simpático, la presión arterial se viene abajo. ¿Sí? Ahí es donde se demostró esta particularidad de estos subtipos de receptores. Por eso hablaba de la clonidina, se usaron muchísimo tiempo como hipotensores. Bueno, los beta, como hemos dicho, son generalmente inhibitorios. Generalmente, ahí tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Aquí simplemente para destacar que los beta 1 son casi exclusivos del terreno cardíaco, del área cardíaca. Y en este caso, no son inhibitorios. Si estimulo los receptores beta 1, ¿qué ocurre con el corazón?
mayor intensidad de la contracción y mayor frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay una estimulación cardíaca y la presión arterial tiende a subir por eso. Pero en cambio, si estimulo los beta-2, fíjense ustedes, en lugar de ajustarse el músculo en ese caso, más bien el tejido liso del sistema broncopulmonar se relaja a la inversa, se relaja este músculo liso y se produce la broncodilatación. Pero no solamente eso, fíjense ustedes, aquí no está, por error, no lo he considerado, pero el músculo liso de los vasos sanguíneos, del músculo estriado, fíjense bien, músculo liso de los vasos sanguíneos, del músculo estriado o esquelético, también tiene receptores beta-2 y ahí también, igual que acá, produce dilatación. Entonces aquí hay broncodilatación y vasodilatación de los vasos sanguíneos del músculo estriado. La clase pasada les hablaba del fenómeno de Day, ¿se acuerdan? Eso es el sustento del fenómeno de Day. Lo vamos a repetir después. Bueno, y los beta-3 que tienen que ver con el metabolismo del tejido adiposo, que no son tan importantes, ¿sí? Ahora, se ha identificado obviamente el sistema adrenérgico, cultura, muchachos, ¿sí? Alguien comió por ahí esta cosa y lo deja ahí. Típico de un país como nuestro. Entonces tenemos sistema adrenérgico y colinérgico, ¿sí? Pero resulta que hay una serie de receptores y sustancias también que son neurotransmisores que no corresponden a ninguno de estos dos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con histamina, con serotonina, con dopamina. Y hay otros neurotransmisores que tienen funciones múltiples, por ejemplo la ATP, encefalina, sustancia P, la somatostatina, la hormona liberador de gonadotrofina, la colecistoquinina, etcétera, etcétera, neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo. Se habla entonces de una transmisión no adrenérgica ni colinérgica, que también es autonómica. Y algunos postulan de que parece que el sistema nervioso central en las primeras etapas evolutivas nuestras tenían, parece, tres áreas, adrenérgico, colinérgico y una que ha quedado desperdigada especialmente en el tracto gastrointestinal. Pues el intestino se funciona autónomamente y no necesariamente por activación adrenérgica ni colinérgica. Y ahí se encuentra, por ejemplo, estos factores derivados del endotelio, y el óxido nítrico. Entonces también hay una transmisión, repito, no adrenérgica ni colinérgica, importantísima en nuestro ambiente. Esto rápidamente para que veamos cómo se da la transmisión neurohumoral. Obviamente primero se tiene que sintetizar los neurotransmisores, ¿no? Y se almacenan en las vesículas presinápticas y cuando hay una activación del calcio se libera. Se arreglan las vesículas y se libera el neurotransmisor. Esa liberación puede ser de dos tipos, una lenta y continua y una brusca y abundante. La lenta y continua es típica del sistema colinérgico y la brusca y abundante es típica del sistema adrenérgico. La lenta y continua tiene que ver con la función trófica, se mantiene el metabolismo, se mantienen las funciones basales, lineales en nuestro organismo, y esto es para respuestas casi, podríamos decir, extraordinarias, ¿sí? No son de lo cotidiano, estoy acá, el sistema adrenérgico. El neurotransmisor difunde, especialmente en el área intersináptica, y va a buscar sus receptores. Cuando se encaja con el receptor, se incrementa la permeabilidad iónica. Si los iones que participan acá son el sodio y el calcio, se produce un potencial posináptico excitatorio. Si va bien el cloro, más bien se produce un potencial posináptico inhibitorio. Y si es potasio, también un potencial posináptico inhibitorio. Cuando el potencial, especialmente posináptico excitatorio, es lo suficientemente intenso y rebasa el umbral, se produce recién el potencial propagado. Potencial de acción se llama, ¿no es cierto? Potencial de acción que se propaga. Y esto da lugar a tres efectos. Se activa una neurona posináptica y se transmite el impulso, o llega una fibra muscular lisa y se contrae o se dilata, o hay secreción glandular, gástrica, salival, mucosa, como quieras. Y el potencial posináptico inhibitorio se opone a la regla, ¿sí? La
fundamentalmente deja de actuar por acción metabólica, por acción de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y una porción se difunde. En cambio viene con la noradrenalina. Mayormente deja de actuar por difusión, rápido sale del lugar de acción. Esta línea aleatoria más bien es la más sana que hay para el manejo de los procesos broncoespásticos, especialmente alérgicos, asmáticos. Es la más sana, la más eficaz y la que tiene menos riesgos, por si acaso. Y por favor, hay algunas literaturas que por fortuna ya están desactualizadas. Me parece que en el Capsum de hace 4 ediciones decía otra barbaridad. Decía que la mayor parte de preparados que tienen estos dispositivos inhalatorios son dañinos con la capa de ozono. Por favor, es una barbaridad, pues de las más torpes, ¿eh? Lo que afecta a la capa de ozono se llaman propelentes clorofluorocarbonados, los famosos CFC. Y ningún preparado medicamentoso que tiene broncodilatadores o corticoides tiene sus propelentes, por favor, no tienen. Sino que por ahí se relacionó y dice, este es fármaco a presión y los demás sistemas que tienen clorofluorocarbonados son igualitos, los ambientadores, por ejemplo. Eso que usamos en la casa a veces para dar un olorcito que dicen que es agradable. Eso tiene CFC. Los sistemas de refrigeración, los sistemas de aire acondicionado, esos son venenos para la capa de ozono. Pero no esto, por favor. Ahora, a ver aquí. La vía subcutánea es lenta. Si empleo adrenalina por la vía subcutánea, obviamente va a ser más lenta que lo común. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. De hecho, jóvenes, ¿ya? La adrenalina le aplican por la vía subcutánea, inmediatamente produce vasoconstricción local. Y la vasoconstricción local va a impedir que se absorba la adrenalina y por lo tanto se va a quedar más tiempo actuando ahí. ¿Sí? Y eso se utiliza como vamos a ver después. El metabolismo ya sabemos que es de parte de estos enzimas, la catecolorfometidas y la monoaminoxidasa. La toxicidad, por favor, sí, a la adrenalina hay que tratarlo con mucho respeto, ¿sí? O mejor dicho, al paciente con mucho respeto cuando hacemos adrenalina. ¿Por qué? Porque en verdad puede producir estos efectos colaterales, ¿sí? Y esto es potencialmente mortal. Si utilizamos una dosis más de la recomendable, o peor aún, inyección rápida, podemos matar al paciente. En verdad, el riesgo de muerte es altísimo por hemorragia cerebral, arritmias fatales. Entonces hay que trabajar con mucho respeto con la adrenalina. Los usos. El broncoespasmo es uno de los más potentes broncodilatadores de la adrenalina, ¿sí? El problema es su vida media. Actúa tan rápido y tan fugaz que no se usa para tratamientos prolongados. La reacción de hipersensibilidad, el famoso shock anafiláctico. Por favor, jóvenes, no hay ninguna droga más útil y más trascendente, heroica, que la adrenalina para el shock anafiláctico. Un shock anafiláctico puede matar a su paciente en minutos. Y la adrenalina lo resuelve extraordinariamente y de manera plena, velozmente. Así que por lo tanto, ustedes van a trabajar con fármacos que pudieran producir anafilaxia y van a especialmente inyectarlo. Nunca dejen de tener a la mano una adrenalina. Es salvavidas la adrenalina. Preservante de otros fármacos, anestésico local. Cuando trabajamos con pacientes a los cuales hay que hacer una sutura, por ejemplo, tenemos que ver, esa sutura la vamos a hacer rápido, a lo mejor rapidísimo, 3-4 puntos, o tenemos que hacer un plano por ahí, a lo mejor interior y después pasar hacia afuera. Es una zona hemorrágica que a lo mejor la sangre no lo va a dejar trabajar, y entonces calculamos. Si es una herida que nos va a llevar un poquito más de tiempo, trataremos de que la anestesia dure más tiempo para no estar indirecta, por no ser un consumidor de anestesia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Utilizamos el anestésico más adrenalina, combinado con adrenalina. Porque la adrenalina por vasoconstricción va a hacer que el anestésico perdure más tiempo en el lugar donde queremos que trabaje. Eso se usa mucho, por favor, como preservante. Por eso usted va a encontrar que cuando prescriben lidocaína, para que porque el anestésico local más común, les van a decir, ¿quiere con adrenalina o sin adrenalina? ¿Con epinefrina o sin epinefrina? Entonces, en estos casos, utilizarán con la adrenalina para poder trabajar más tiempo. Pero podrán usarlos en todos los terrenos orgánicos. No, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿dónde no?
aquí me dice en qué área tal vez no es conveniente utilizar el anestésico local con adrenalina. No se les ocurre. No sé, señorita, se le ocurre algún sitio de su cuerpo o del cuerpo de alguien donde no utilizaría adrenalina. Saben que hay estructuras orgánicas que se dice tienen circulación terminal, ¿cierto? Que no tienen mucho colateral. Ustedes tienen una herida acá, pues tienen vasos sanguíneos de ir por todo lado, le llega sangre a esa zona. Pero hay sitios donde solamente a lo mejor es un vasito nomás, un capilar que le llega, donde no hay más colaterales. ¿Dónde están? ¿De qué estamos hablando? Dedos, pues, áreas terminales, pulpejos. Aquí circulaciones ya terminales nomás. ¿Qué otro más? Algo que se parece al dedo. Ahí se le vino la cabeza a la cabeza. El pene y el clítoris. Si tienen una herida ahí, ni se les ocurra poner adrenalina porque puede producir un espasmo tan notable que se puede hasta necrosar. Ya, por favor, hay que tener esa precaución. En sitios entonces con terminación terminal, lo mismo los lóbulos de la oreja, ¿sí? Evitar eso. En el paro cardíaco, definitivamente, pues no hay otra opción. Más aún, supóngase, pues no tienen ni siquiera reanimación cardiopulmonar ni cardioversión. Cardioversión es un indicador que pertenece lo mejor que hay para ese paro. Pero si estamos viendo con la punta del cerro, aquí un cero. Entonces, pueden usar adrenalina, claro. ¿Por qué mira? ¿Qué bien vería? Bien, el corazón de su compañero. No, te ríes, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Está para el corazón. ¿Qué bien? Intramuscular. Muy bien, ¿tú? Intravenoso. ¿Ah? Intravenoso. Intravenoso. ¿Tú? Hay un paro, está circulando, directo. Si usa la vía intravenosa, la vía intramuscular, pues están simplemente haciendo nada para que preparen que vayan preparando el velorio. Si está en paro, jóvenes. Paro, ¿qué significa paro? No hay circulación. No hay circulación. Entonces, ¿qué hacen aplicándole la nalguita? ¿Qué hacen aplicándole la vena? Se quedará ahí, pues en el lugar donde esté estancado la sangre. Por eso lo que dice compañero es correcto, es intracardíaco. Intracardíaco, no hay otra vía. Paro, ¿no? ¿Sí? Intracardíaco, no hay otra vía. Tercer espacio intercostal, van bajo Castilla, llegan ahí uno a 1,5 centímetros lejos del borde del esternón, pues no se rompen la arteria mamaria y ahí acaban de enfriar al paciente. Entonces, van de frente al corazón y inyectan ahí. Esa es una medida heroica, pero tiene que hacerse muchas veces. Pero por favor, si lo van a hacer, por ejemplo, llega un paciente pues, de un sitio del campo, donde llega con su tremenda tropa de acompañantes, saquen a todos los acompañantes y no les permitan que vean eso, porque ven, y si no lo salvan, les meten un juicio de los 1000 diablos porque ustedes lo han matado porque le han pinchado el corazón a su paciente. ¿Qué cosa más traumática para la gente que ver que le clavan una aguja en el corazón a su familiar? Los ahorcan ahí mismo ustedes, ¿no? Es una medida, pero hay que hacerlo con esa precaución. Como hemostático tópico. Hemostático significa que van a parar los sangrados, las hemorragias. Particularmente estamos hablando de epistaxis. ¿Qué es lo que comúnmente hace la gente en una epistaxis? ¿Qué han visto? ¿Qué saben? Se tapa. Ya le llevan la cabeza para. ¿Qué más hace? Se tapa. Algodón. Algodoncito con alcohol a veces, ¿no? ¿Qué más hace? Levantan la mano. ¿Han visto otra cosa que hace? Levantan la mano. Levantan el brazo. ¿Han visto que le levantan el brazo? Ahí el del corazón. Ay, parte de... dicen algunos, de sabiduría popular. Oigan, por favor, jóvenes, no se compren el cuento de la sabiduría popular, cierta sabiduría popular.
pero hay una ignorancia popular más grandaza que la sabiduría popular. Así que por favor, ¿sí? Pongamos las cosas en su sitio. Tremendamente equivocados estos procedimientos que hace la gente común. Al hacer ahí lo que hacen es que la sangre ya nos saca por delante, pues ay, que díganle para avanzar, pero está traga y traga, pues esto porque la sangre la hizo por abajo. De glúteo y de glúteo. ¿Están parando el sangrado? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Presionando. Sencillo, que apriete la nariz y que baje la cabeza hacia abajo para que ahí la sangre se acumula, forme el coágulo y para el sangrado. Y si no, pues si pueden tener un taponcito de gasa, pueden poner la gasa sola, pero idealmente, si pueden, con adrenalina. Le embeben la gasa con adrenalina. ¿Y la adrenalina qué va a hacer apenas entre en contacto con los vasos sanguíneos? Construcción. Lo ajusta, vasoconstricción y adiós sangrado. Esa es una utilidad también de la granja. Bueno, ahora, antiarrítmicos. ¿Hasta qué hora tenemos? 5 horas. ¿Qué tenemos? Antiarrítmicos. Los antiarrítmicos realmente actúan como mecanismo de competición por fármacos. En la mayor parte son reversibles, superables. Pero hay uno, por ejemplo, como la fenoxibenzamina, que tiene una unión con el receptor de tipo covalente que no la sacan por nada del mundo. En la mayor parte sí. Aquí está el fenómeno de Day. ¿Les expliqué que era el fenómeno de Day? No me acuerdo. No me mientan porque el otro grupo que yo pensé que el otro grupo le había explicado, me dicen que no. Y ustedes también me dicen que no, o sea, yo que soy yo. Sí. Era mi hipertensión. ¿Se acuerdan que les hablaba de que Hipertensión. cuando se trabajaba con la adrenalina se verificaba de manera invariable que la adrenalina tenía una acción tremenda hipertensora, ¿cierto? Se le ponía un perrito ahí con se le aplicaba adrenalina y se le conectaba para un registrador de presión arterial, un manómetro, y se observaba que entonces la adrenalina subía la presión arterial y la subía en un modo notable, no se lo mismo, ustedes en fisiología, y luego comienza a bajar hasta recuperar su menstruación. Por ahí se comenzó a trabajar con un fármaco que es la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina se vio que más bien bajaba la presión arterial. Y se encontró que lo hacía por bloqueo de los receptores alfa, originalmente alfa. Entonces bloqueaba los receptores alfa y tiraba la presión arterial abajo. Y la adrenalina se sabía que más bien estimulaba los receptores alfa. Tenemos receptores alfa. Digamos alfa 1. Y la adrenalina se sabía que estimulaba los receptores alfa. Y la fenoxibenzamina lo bloqueaba. Entonces uno subía la presión arterial, porque recordamos que aquí también está acabando beta 1, ¿cierto? Entonces aquí tenía esa acción contrapuesta. Así que a alguien se le ocurrió, por ahí, o tal vez fue por accidente, que primerito se le ocurrió aplicarle fenoxibenzamina al perrito. Experimentación. Y luego le aplicó adrenalina, luego de la fenoxibenzamina. ¿Y qué esperaba? Dijo, bueno, como este es bloqueador alfa, probablemente la presión arterial se va a elevar, pero va a ser menos porque va a prevalecer los receptores beta 1. ¿Sí? Entonces se esperaba que la presión arterial suba, pero ya no tanto. Pero, oh, maravilla. Aplicó la adrenalina luego de la fenoxibenzamina y la presión arterial más bien se tiró abajo y después comenzó a recuperarse. Entonces, ¿qué demonios pasó acá? ¿Pero qué resulta? Que la adrenalina ahora se hipotensó.
O sea, se pensaba que debería subir la presión arterial, ya no tanto como acá, pero sí de elevarse, pues hipertenso la reconoce alfa 1, beta 1. Entonces, se dio este caso y se comenzó a investigar. Y se encontró que precisamente sí, la fenoxibenzaína bloquea los receptores, en este caso alfa 1. Pero ¿por qué la presión arterial bajó con la adrenalina? ¿Por qué? Porque aquí se encontró, por lo tanto, que la adrenalina aquí estaba haciendo, manifiesta su acción agonista de receptores beta 2. Y los beta 2 hemos dicho que en el músculo esquelético que producen vasodilatación, y en los animales superiores la masa muscular es tremenda, hay una gran cantidad de lecho vascular ahí. Entonces la vasodilatación que ocurre en el músculo esquelético es la que tira la presión abajo, y después obviamente se comienza a nivelar y aquí comienzan a entrar los receptores beta 1. Esto se llamó el fenómeno de Day. Este se llama fenómeno de Day o de Day, ¿ya? O sea, el hecho en el cual en lugar de subir la presión arterial por respuesta a la adrenalina, más bien se cae. Y evidenció de que la adrenalina actuaba sobre los receptores beta 2, no solamente broncopulmonares, sino del músculo esquelético. Y eso es lo que tiraba la presión arterial abajo. Por precisamente actividad previa de la fenoxibenzaína. Eso es lo que grafica lo que alguna vez les decimos a ustedes, que los estudios farmacológicos jóvenes han permitido descubrir procesos fisiológicos. Si no hubiese ocurrido esto por acción de estos fármacos, no se hubiese sabido que existían receptores alfa 1, alfa 2, alfa 1A, alfa 1B y todas las cosas. Beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, esa es la gran unión que hay entre la farmacología y especialmente los estudios fisiológicos. Bueno, entonces, los metabolitos alfa 1 actúan bloqueando pues, estos receptores y algunos lo hacen de manera covalente como la fenoxibenzaína. Es el recuento de receptores que todavía lo hemos conversado. Y la fenoxibenzaína que les decía, es un fármaco anecdótico, ya no se usa en verdad en la actualidad, pero en sus orígenes se utilizó como antihipertensivo, ya tenía estos colaterales y que se unen de manera covalente a los receptores alfa 1 predominantemente y muy poco a los alfa 2. La fentolamina es otro fármaco emparentado a la fenoxibenzaína que también ya no se usa mucho, tal vez solamente para, en este caso, la estabilización de noradrenalina. Ojo, cuando se administra, miren, noradrenalina, a veces por vía venosa, porque se usa para ciertos shocks, la noradrenalina. No saben la precaución que debe tener el personal que administra los fármacos cuando es por vía venosa. Tiene que hacerlo de tal manera que no se extravase para nada. ¿Por qué? Porque si se extravasa la noradrenalina, su acción es tan potente a nivel de receptores alfa 1 que produce una vasoconstricción notable ahí, que puede producir necrosis de la zona. Si eso ocurre, se trata de evitar con fentolamina. Eso es lo que estamos señalando ahí. Ahora, este grupo de fármacos, que son los bloqueadores alfa 1 selectivos, como el prazosin, en verdad, pues originalmente generaron bastante expectativa porque tenían una buena respuesta antihipertensiva y se utilizó bastante por la hipertensión arterial. Y tenía, aparte de esto, un beneficio adicional, no interfiere con el perfil lipídico, como sí ocurría, por ejemplo, con los beta bloqueadores que se trabajaron en esta época casi congéneres o coetáneos con la prazosin, los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tipo propranolol pueden alterar el perfil lipídico, pueden elevar el colesterol y triglicéridos. En cambio, esto no, se dijo excelente, pues no interfiere con el perfil lipídico. Pero ¿qué ocurre? Que desafortunadamente este fármaco puede ir desarrollando tolerancia. O sea, el paciente hipertenso, como tiene que ser por toda la vida, como llega un tiempo ya a no responder al tratamiento, va a requerir más dosis, eso se llama tolerancia al daño. Y esta pareja. Entonces el paciente prostático que está con estos signos de irritabilidad, está miccionando a cada rato, que se moja la truza, que gotea, moja los zapatos, está con la curia, pobrecito. Se le da estos preparados y mejoran, no curan, mejoran a veces notablemente. Casi para eso han quedado como indicación moderna. Aquí está, terazosin, doxazosin y trimazosin. Tienen este fenómeno de primera dosis que hay que tomarlo en cuenta. Si se da una dosis, por ejemplo,
y no se le advierte al paciente, por ejemplo, que no debe pararse bruscamente. Si se para, hay una hipotensión que lo puede llevar a una lipotimia, a veces con pérdida de conocimiento, golpes, incluso fracturas, incluso se trata de hacer. Entonces, esto se trata de evitar dándole generalmente en las noches la dosis y decirle que no se levante, no se despierte, pero no se levante bruscamente, hasta que vaya tolerando el fármaco y no se presente este riesgo. Los alcaloides de cortisol de centeno son también agonistas o antagonistas alfa, y esto lo vamos a tratar cuando hablemos de oxitocicos, fármacos que tienen que ver con trabajo de parto, por ejemplo. Sacamos la ergotamina. La iodipina es un bloqueador alfa o selectivo, que más que nada se usa ahora como fármaco de la distribución eréctil. Antes se pensó erróneamente, en verdad, que este era un afrodisíaco. Se hablaba de que dándole un poquitito de iodipina a la pareja rapidísimo iba a decir que sí, y no fue cierto. Los beta bloqueadores o antagonistas beta-adrenérgicos. Tenemos dos tipos, los no selectivos, como el propranolol, que coge beta 1 y beta 2, bloquea beta 1 y beta 2, y los selectivos beta 1, como el atenolol. Y es importante eso, pues, porque recordemos que los receptores beta 2 se encuentran en el árbol traqueobronquial y también, por si acaso, en el páncreas. La producción de insulina tiene que ver con receptores beta. Y si sabemos que los beta estimulan la glucosa sanguínea y elevan la glucosa sanguínea, pues un paciente hipertenso, que sea diabético o que tenga asma, idealmente no debemos usar estos no selectivos porque estaríamos afectando un receptor que nos va a traer consecuencias, ¿sí? Entonces buscaremos los selectivos, como el atenolol, que solamente actúa sobre beta 1 y no beta 2. Así se recuerdan los que tienen actividad simpática mimética intrínseca, como el pindolol. ¿Se acuerdan que les hablaba que cuando se daba, por ejemplo, el propranolol por tiempo prolongado, lo suspendían bruscamente, podían tener una crisis hipertensiva a veces mortal? Eso no ocurre con los que tienen así, porque aquí de todas maneras algo estimula a los receptores y ya no se hace la superpoblación de receptores que puede provocar ese riesgo terrible. Ahí están los detalles de por qué baja la presión arterial los beta-bloqueadores, disminuye el gasto cardíaco, la liberación de renina, etc. ¿Sí? Disminuye la resistencia periférica y algunos efectos centrales. Ahí están los efectos a nivel pulmonar. La broncoconstricción que pueden desencadenar y por lo tanto generar problemas en asmáticos y en los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Las acciones metabólicas que podrían afectar el manejo de un paciente diabético. Los no selectivos, para un detalle más, los no selectivos es el propranolol. Un fármaco que se usó muchísimo, por si acaso, muchísimo, y cada vez se usa menos porque es no selectivo. Ahí están sus efectos farmacológicos importantes, disminuye la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca, disminuye la presión arterial, menor consumo de oxígeno, y este incremento de tiempo de conducción lo hace antiarrítmico. Tiene actividad antiarrítmica. Ahí están sus usos, las arritmias precisamente, la hipertensión arterial, la angina de pecho, el hipertiroidismo, el pánico, la profilaxis de jaqueca, el infarto del miocardio. Esto, por si acaso, puede ser útil, ¿eh? Puede ser útil. En situaciones de estrés, que a veces no se puede controlar, por decir, tienen una entrevista y se juegan la vida en la entrevista, y algunos dicen, caray, yo soy nervioso, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Un sedante, que también se sentir, como me dice, y me voy a la entrevista. Está bien, pero ya no estarán nerviosos, pero ya no responden nada, porque no sé qué. Entonces, no es buena idea. Pero pueden usar propranolol y sí les controla todo el estrés adrenérgico y no compromete el intelecto. ¿Sí? La toxicidad puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, bueno, a pesar de que es antiarrítmico, también puede producir arritmias, les digo por ahí arritmias, broncoespasmo, como hemos dicho, el problema de la diabetes con la hiperglicemia, puede haber depresión y lo que decíamos, ajustamiento de los coronarios terrible o muerte súbita por supresión brusca. Eso es una cuestión importantísima. El propranolol nunca debe interrumpirse bruscamente. Ahí están algunos de su farmacocinética, ¿no? Como destrucción hepática, por ejemplo, o la interacción con
Los no selectivos, o perdón, los selectivos atenolol solo beta 1, estos son beta 1 nomás, le hacemos dolor de igual manera, y que tienen mismo riesgo obviamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la diabetes, en el asma. Pero tienen este pequeño riesgo de los triglicéridos. Bueno, a propósito de los triglicéridos, y ahí terminamos. En verdad, jóvenes, aunque les va a parecer que estoy yendo contra la corriente, el asunto de la dislipidemia, que creo que lo vamos a tratar en algún momento, no es como para asustarse más de la cuenta. Ahora hay un cuento a una glándula, por ejemplo, o a un músculo. ¿Sí? Entonces, existe la famosa transmisión neurohumoral, que implica el uso de los neurotransmisores. El sistema nervioso autonómico, saben ustedes, que tiene una vía de entrada y una vía de salida. La vía de entrada se llama vía aferente, de afuera hacia adentro. Y la de salida, la vía eferente, de dentro hacia afuera. Y hay aferentes, sustancias que participan en estos dos caminos. La vía aferente hace uso de la sustancia P, del glutamato, el péptido intestinal olfactivo y otras sustancias. En cambio, la vía eferente depende si es que es el sistema simpático o parasimpático. Pero antes debemos señalar el rol importantísimo que tiene, buenas tardes, que tiene el hipotálamo. El hipotálamo en verdad es el eje integrador del sistema autonómico y participa en funciones básicas para la vida. El hipotálamo se sabe que es el neurotransmisor por antonomasia del sistema parasimpático. Y el sistema simpático tiene como mediador fundamental la neurotransmisora la noradrenalina. Aquí solamente es la acetilcolina como algo exclusivo, pero aquí también existe la adrenalina. O sea, el adrenérgico tiene dos neurotransmisores, dos mediadores, la noradrenalina y la adrenalina. Pero ¿por qué solamente resaltamos la noradrenalina? Porque funcionalmente la noradrenalina participa en el 95% de todas las acciones adrenérgicas. La adrenalina solamente con un 5%. Fisiológicamente, pues la noradrenalina es la más importante. Aquí las sus respectivas indicaciones en cuanto a fibras nerviosas. Un pequeño recuento de receptores, ¿no? Tenemos para el sistema parasimpático los llamados receptores colinérgicos y para el simpático serán los colinérgicos, ¿no? Los receptores colinérgicos son de dos tipos: los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos, por ejemplo, sabemos que son de 5 subvariedades: M1, M2, M3, M4 y M5. Se darán cuenta que algunos están en ganglios autonómicos, algunos otros en fibras nerviosas y otros en glándulas. ¿Sí? En glándulas. Los nicotínicos son de dos tipos, subtipos: el nicotínico muscular y el neuronal. De otro lado, los adrenérgicos, eso ya es ampliamente conocido por ustedes, son de dos tipos, alfa y beta. En los alfa hay subtipos, acá se me la A, 1, B, 2A y 2B. Aquí no también sus sitios efectuales, pero quiero que se fijen en este detalle, ¿ya? Dice acá, los receptores alfa son generalmente excitatorios, activan las funciones, a diferencia de los beta, que son generalmente inhibitorios. Pero generalmente no significa exclusiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí los alfa 1, A, 1, B o los A son los componentes, digamos, funcionales muy reconocidos. El sistema voluntario, somatosensorial, y el autonómico, involuntario, que es el llamado neurovegetativo. Y en verdad la farmacología de este sistema es básico porque nos permite manejar una gran diversidad de más fármacos para otros sistemas. Ahí un pequeño esquema donde estamos refiriendo en particular de lo que es el sistema nervioso autónomo con sus dos componentes básicos. Ustedes conocen el simpático adrenérgico y el parasimpático colinérgico, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que recordar
que la transmisión de los impulsos nerviosos en nuestro organismo hace uso obligado de los llamados neurotransmisores. Neurotransmisores son agentes biológicos, los moléculas biológicas que existen naturalmente en nuestro organismo y que son aquellos que participan en la transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona o de las estructuras evolutivas más antiguas que tenemos y que en verdad es el soporte de funciones básicas para la sobrevivencia. Entonces es un integrador fundamental del sistema especialmente aferente primario. Entonces en el sistema aferente tenemos estas dos dimensiones de un neurológico, la simpática y la parasimpática. El simpático también llamado toro corporal y el parasimpático craneosacro, ¿cierto? Aquí hay que hacer una distinción, fíjense acá. El grado de actividad del sistema simpático generalmente es variable y muchas veces es explosivo, ¿sí? Y después entra como un sistema de apagado. En cambio el parasimpático tiene una actividad permanente, habitual, cotidiana, discreta, no localizada y nunca es abrupta. Siempre es una actividad prácticamente lineal. Pasa, por favor. Gracias. Aquí, simplemente para recordar que hay sustancias endógenas que son las que median, o sea, son mediadores de estos dos subsistemas. La acetilcolina